Ya, chiquillas. Hoy día vamos a terminar de ver la clase de ayer que tenía que ver con las estrategias a través del ciclo vital para la prevención de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Y después vamos a analizar el manual de consejería en vida sana, ¿ya? Ese lo subí a iCampus, ¿lo vieron? Como abajo de la clase de conducta, ahí está. ¿Lo descargaron? ¿Lo vieron? No, profe, yo no lo he visto. Ah, ya, pero hoy día lo vamos a revisar en detalle, ¿ya? Pero ya está en el Ya. iCampus por si acaso. El día 5 de noviembre es la solemne 2, para que anoten por ahí, ¿ya? ¿En qué quedamos ayer? ¿Qué alcanzamos a ver que les haya llamado la atención de la estrategia de intervención nutricional? Vimos el aumento de la, de la malnutrición en distintas etapas del ciclo vital. Bueno, al menos en pediátrico vimos un poco, si no me equivoco. ¿Sí? Y también en adolescente, el embarazo, me acuerdo. Un ¿En poco qué, de diabetes gestacional. ¿En qué etapas había un monitoreo especial a través del ciclo vital? ¿Sobre qué población en específico? Que lo Sí, teníamos esto, los pediátricos, embarazo, adulto mayor. Pero ¿en qué parte había una vigilancia exclusiva? Que era en ciertos puntos del ciclo vital, donde había un énfasis en el monitoreo en esos puntos. ¿En qué parte era? ¿Quién estaba ayer? La Tamara estaba, ¿no? Ayer. La Rosita, la Dani está como ahí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la nodriza, en la recuperación del peso pregestacional, en el embarazo, el monitoreo, en el control sano, en el quinto mes, al 3 años, 6 meses? Todo eso, ¿cierto? Son nuestros controles que vamos a estar ahí monitoreando, que no haya un exceso de peso o intervenir en el caso de que exista para volver al peso normal, ¿ya? Era en ciertos grupos. Vamos a ver. Edición, vista, slideshow. Teníamos en ciertos puntos que eran importantes. Vamos a repasar. Intervenir, ¿cierto?, a la población infantil y a las embarazadas. Eso va a ser un objetivo, ¿ya? Luego, vigilar el estado nutricional y el incremento de peso durante el embarazo, ¿cierto? Interviniendo cuando hayan situaciones que se alejan de la normalidad, ¿ya? Vigilar el estado nutricional de las mujeres en edad fértil, ¿cierto? Que tengan un IMC normal, para que en caso de que pasen por un proceso de embarazo, esto se mantenga. Controlar también la recuperación del peso pregestacional en la mujer al 6º mes posparto. Promover la lactancia materna exclusiva al menos hasta el 6º mes de edad. Y vigilar el estado nutricional y el incremento de peso durante la infancia, y además intervenir en el caso que hayan desviaciones de la normalidad. Finalmente, prevenir, ¿cierto?, las enfermedades transmitidas por los alimentos, promoviendo hábitos de higiene y la manipulación de alimentos en el hogar. Entonces, estos objetivos ya van a ir sobre una población específica, además de, ¿cierto?, prevenir las ETAs y además de la incorporación de preguntar acerca del aseo bucal y la cesación tabáquica también. Ahora, el seguimiento de la estrategia debe considerar el acompañamiento de los equipos de salud, la atención primaria en su quehacer,
reforzando la capacitación de los programas ya existentes y además vigilando a través del Departamento de Estadística la evolución de ciertos indicadores que deben ser monitoreados al menos semestralmente y están ligados a los objetivos sanitarios. El sistema de salud también, cierto, nos ofrece esta oportunidad de intervenir en forma precoz con estos controles que ya mencionamos, ya sea en la embarazada, en la mujer en edad fértil, en el lactante, ya, y también en la nodriza, cierto, en sus controles de salud en la clínica de lactancia materna, fomentar la lactancia materna exclusiva al menos hasta el 6º mes. ¿En qué puntos nosotros vamos a monitorear esto? Ya sea en los programas alimentarios, cuando los lactantes retiran, cierto, su alimentación, su fórmula láctea, también cuando se produce el programa de inmunización, que es las vacunas al día, y el resto también de sus controles sanos, ¿ya? ¿Cómo se trata de implementar esta estrategia? Ya mediante diversos programas y políticas, por ejemplo, como lo es el Elegir Vivir Sano, el programa 5 al día, entre muchos otros, ya contrapeso, muchos más también, que aborden, cierto, estas determinantes sociales y estructurales. Y acá teníamos, cierto, cómo ha incrementado en los últimos años, aunque esta estadística, cierto, era de hace 10 años, actualmente sigue siendo de esta forma. A medida que aumenta la edad, hay mayor incidencia de malnutrición con exceso, ¿ya? Mientras que las menores de 15 años, cierto, tenían mayor prevalencia en bajo peso. Aquí tenemos el porcentaje de lactancia materna exclusiva, también lo vimos eso, que está muy monitoreado, ¿ya? Y que en general ha aumentado los últimos 10 años en nuestro país, ¿ya? También vimos qué pasaba con la prevalencia de malnutrición por exceso, ya sea sobrepeso y la obesidad en niños, ¿cierto? Vimos que también en todo el ciclo vital, ya sea en prekinder, ¿cierto? Kinder, primero básico, sexto básico y primero medio, ¿cierto? El niño encontramos que tiene una prevalencia de malnutrición por exceso aproximadamente de un 52%. Acá dentro del tema de relevar, ¿cierto? El tema nutricional en el ámbito al equipo de salud, nosotros también vamos a ver esto hoy día de la Consejería de Alimentación Saludable y Actividad Física, ¿cierto? Cómo se va a ir implementando estos ejes de intervención, ya sea en el equipo de salud, ¿cierto? En nosotros y el resto de los profesionales. Luego teníamos, ¿cierto?, incorporar la consejería en alimentación saludable y actividad física en todos los controles habituales de la mujer y también del niño o niña. Todo esto se podía lograr, nosotros ya vimos todos los componentes de la comunicación efectiva para poder lograr cambios en la conducta, en los hábitos, ¿cierto?, sobre la base de los problemas individuales. La base de los contenidos a entregar, ¿a qué responde? ¿Cierto? A las guías alimentarias, a las guías de vida sana, de vida activa. El énfasis se va a producir en incentivar, ¿cierto?, la disminución del consumo de grasas trans y saturadas, la reducción de azúcares simples y sodio, además promover el consumo de verduras, frutas y legumbres para mejorar el aporte de fibra. Junto con ello, además, estimular la actividad física y disminuir las horas de inactividad. Para conseguir estos cambios propuestos, se requiere además indagar sobre los hábitos de las personas, ya sea tipos de alimentos, tiempos de comida, frecuencia, volumen, también hábitos de ejercicio. Esto nos va a servir para poder ir negociando estos pequeños cambios y compromisos a cumplir por los pacientes que van a ser específicos e individuales.
Las metas también no deben ser muy ambiciosas, deben ser realistas y en periodos breves de tiempo. O sea, en un mes vamos a lograr esto, en la siguiente semana, con el propósito de poder cumplir algunos logros y de esta forma nos lleve a mejores resultados a largo plazo e irá en beneficio a la adherencia al tratamiento. Esta consejería además puede ser tanto individual como grupal y debe ser guiada por un profesional del equipo de salud previamente capacitado. También vamos a encontrar este objetivo de cautelar el aumento de peso excesivo durante el embarazo. O sea, ¿qué es lo que decíamos además ayer? Que era muy probable de que si la embarazada tiene un peso pregestacional de obesidad, este estado nutricional se mantenga durante el embarazo. Por lo tanto, vamos a vigilar la ganancia de peso durante el embarazo, en especial énfasis con los que comienza la gestación con sobrepeso y con obesidad, y además quienes tienen antecedentes de factores de riesgo de enfermedades crónicas. Para este tipo de pacientes vamos a procurar controlar la ingesta excesiva y al mismo tiempo cubrir el requerimiento de los micronutrientes específicos, ¿cierto?, del embarazo y mantener un grado de actividad física saludable. En este contexto, además, tenemos algo que es una política pública, ¿cierto?, la incorporación de la purita mamá, que contribuye a triplicar el consumo de omega 3 de DHA en la mujer embarazada y nodriza, permitiendo de esta forma disminuir la brecha nutricional y de equidad en un nutriente esencial para el desarrollo tanto cerebral como visual del niño. Esta entrega además va a estar ligada a la condición nutricional de la mujer al inicio del embarazo y cuando el lactante ya nace a la condición de lactancia materna, ya sea lactancia materna exclusiva o sea mixta. La alimentación de la embarazada deberá ser suplementada de acuerdo a la norma técnica con sulfato ferroso como medida profiláctica. Luego tenemos promover la recuperación del estado nutricional pregestacional, idealmente durante los primeros 6 meses postparto. Se vigilará que la mujer retorne al menos a su peso pregestacional e idealmente continúe su baja hasta una condición cercana a la normalidad. Por lo tanto, se realizan 2 controles exclusivos de la mujer nodriza al tercer mes y al sexto mes postparto, en los cuales se evaluará la situación nutricional y se otorgará consejería en alimentación saludable y actividad física. Si no responde a los objetivos de la intervención en el sexto mes posparto, deberá ser derivada a la consulta nutricional y si existe disponibilidad, ingresar al programa de alimentación saludable y actividad física para adultos o adolescentes. O también favorecer su vinculación a otros programas sectoriales, tales como Chile Deporte u otros. Promover la lactancia materna. Se va a deber también, ¿cierto?, intensificar los esfuerzos para poder generar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, actividad que constituye una meta de atención primaria en salud. Esto significa que desde el periodo prenatal y desde los primeros controles de salud del niño, debe apoyarse a la madre a consolidar una lactancia exitosa. Deberían las madres que están teniendo problemas, y las que no, porque siempre hay aspectos a mejorar, contar con clínicas de lactancia, ya en general ha resultado muy eficaz en la detección de problemas oportunos y dudas que interfieren en la duración de la lactancia materna. Como fue señalado, la evidencia es consistente en demostrar sus beneficios en términos de protección de la obesidad y otras enfermedades, por lo tanto, no se deben escatimar esfuerzos en ese sentido. Luego, intervenir oportunamente en la infancia, la consulta nutricional que mencionábamos ayer, al 5º mes y a los 3 años, 6 meses. Para los niños y niñas menores de 6 años se cuenta con una norma para el manejo de la malnutrición que provee un flujograma de actividades individuales y grupales para enfrentar estas desviaciones de la normalidad, el déficit, el exceso y los riesgos. Los escolares y adolescentes
que se detecten con problemas de malnutrición también deben ser derivados a consulta nutricional, y el programa de alimentación saludable y actividad física para niños, niñas y adolescentes. Prevenir también las enfermedades transmitidas por los alimentos, con la promoción de hábitos de higiene y manipulación de alimentos en el hogar. Utilizar las redes de apoyo. Estas se encuentran constituidas por la propia red asistencial de salud, en la cual se cuenta con los SPAM, los ECOF, los grupos y organizaciones comunales, el Consejo de Desarrollo Local, establecimientos educacionales tales como FUNGI, FUNAED, Integra, Chile Deportes, entre otros del mismo ámbito, con los cuales debe establecerse un vínculo cercano que permita desarrollar tareas conjuntas en pro del desarrollo de una alimentación saludable, actividad física y vida saludable. Chan, chan. Esto es la primera parte, chiquillas. ¿Dudas de esto? Profesora, yo Dígame. quería hacer una consulta. Dígame. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la alimentación? A lo mejor no afecta mucho, pero con las mamás cuando tienen hijos con síndrome de Down, ¿es normal? ¿No hay nada diferente? Es que la alimentación del niño con síndrome de Down, según la edad, debería ser similar en base a la evaluación nutricional que yo voy a realizar en el niño. Ejemplo, con sus indicadores antropométricos distintos del resto de la antropometría de pediatría, ya se va a establecer un diagnóstico nutricional y se van a realizar los ajustes según lo que necesite. Pero en base a la alimentación específica, ¿algún nutriente se refiere, Nancy? ¿Algún alimento? Más que eso, profe, es cuando están en gestación. ¿Las mamás no necesitan suplementarse con alguna vitamina o mineral? Que yo tenga entendido, son las mismas vitaminas extra de toda la embarazada, que tiene que ver con el zinc, ácido fólico, omega 3, calcio, hierro. Hierro. Profe, y lo otro, no existe ningún plan, por ejemplo, hija, no existe ningún plan para, por ejemplo, las personas, un tipo de alimentación o preparación para las que quieran ser madres, por ejemplo, antes de quedar embarazadas, Esto es lo que que, puedan ser orientadas por la nutricionista. esto es lo que habla esta norma, que en general solamente habla de mantener un peso como ideal, ¿ya? Pero yo personalmente creo que sí debería haber una alimentación especial para las personas que van a ser mamás, que tiene que ver con la suplementación, como habla del hierro como medida profiláctica. Yo creo que las mujeres que están en vías de ser mamá deberían tomar hierro en forma normal, zinc también, calcio, omega 3 también, y una serie de asegurar, digamos, la ingesta de ciertos Claro. micronutrientes que van a ser muy importantes durante el embarazo. Eso es lo que yo creo, Que pero la idea también Nancy, la es disminuir bibliografía los... asociada, si existe alguna bibliografía o no, pero yo creo que sí debería ser. No lo voy a Ya, mentir. profesora. Pero yo creo personalmente que sí debería ser. Que igual se minimizan Profe, riesgos. Obvio, eh, sin duda. Mm. sí, profe, ahí yo quería agregar que hay varias nutricionistas ahora que se están dedicando al área de fertilidad. Entonces, hay varios alimentos que hay evidencias científicas que apoyan, que ayudan a que las madres sean más fértiles. Las personas específicamente que tienen problemas en este caso Ah, ya. para ser mamá. Entonces, hay ciertos tipos de alimentos que apoyan en este caso ese proceso. ¿Cuáles son, Cami? Cuéntame, cuéntame. Es que es más que nada como del área más ayurvédica, profe. Ah, ya. Entonces tiene que ver con la combinación de los alimentos más cálidos también en este caso. Y hay una línea también de esa área que apoya todo el proceso del periodo menstrual, que Ah, también obviamente influyen los alimentos en cómo se presenta el periodo menstrual en la mujer. claro. Entonces, y también está directamente relacionado con la fertilidad. Pero hay varias nutricionistas ahora enfocadas, o sea, yo sigo a varias nutricionistas que se están dedicando al área de fertilidad. Qué interesante, porque es un tema súper Sí, común actualmente. Hace 30 años atrás yo creo que no era un problema, pero ahora sí. sí.
Interesante. Pero yo me refiero, como decía la Nancy, como para las normales, yo creo que también es bueno. O sea, no es como que alguien de un día para otro diga, ya, voy a ser mamá, con un estado nutricional malo, con una ingesta de micronutrientes pobre. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que debería como nutrirse como para eso. Claro, nutrir a pacientes que quieran ser mamá, no sé, en un año más, entonces uno ya idear un plan de alimentación Sí, y puede abarcar otras cosas también. claro, sí, eso es lo que yo creo. Pero ¿Pero no, se puede acreditar en Chile? O sea, habría que acreditarlo por el colegio de nutricionista. ¿Cómo funcionaría ahí? Para tener como una certificación de hacer eso. claro. ¿O va dentro igual del título, no sé? Es que eso, como decía recién la Cami, es como un área tan nueva del tema de la infertilidad o de cómo preparar, ¿cierto?, para el organismo, desde el punto de vista de los micronutrientes, de las funciones específicas o de los nutrientes que están altos en el embarazo. Creo que tiene que ver más con un tema de qué nutrientes también son capaces de que yo pueda tener una reserva de esto, o cómo es mi alimentación pregestacional también, porque si es una dieta que en general es pobre en pescado, marisco, huevos, lácteos, frutas, verduras, ¿ya? Entonces ahí es como yo voy tratando de armar mi alimentación diaria para que me ayude a cubrir estos micronutrientes en los cuales yo me encuentro bajo. Y eso vale decir a los pacientes que están como normales, que no tienen problemas de fertilidad, y también el otro grupo que decía la Cami, que los que pueden tener, que están con problemas de fertilidad. Y esto también tiene que estar documentado, basado en la evidencia, o sea, se hizo un estudio con ciertas personas, y etcétera. Este es el otro archivo que yo les subí, ¿ya? Que es el libro que nos habla de la consejería en vida sana, ¿ya? Entonces, primero nos habla de qué es la consejería. Es una herramienta, ¿cierto?, que se aplica a diversos aspectos de la prevención y promoción de la salud, y que consiste además en el establecimiento de una relación de ayuda basada en la comunicación efectiva que busca mejorar la salud del usuario. La relevancia que se le otorga actualmente a la comunicación establecida en el trabajo se liga a los procesos de reforma y prioridades en promoción de la salud. También, ¿cierto?, esta comunicación establecida con el paciente se relaciona directamente con la satisfacción de este, la adhesión a tratamientos y los resultados en salud. Es por esto que en la Conferencia Internacional de Comunicación y Salud en Barcelona se sostiene que la comunicación debe incorporarse de manera transversal en el trabajo en salud, ¿ya? Se plantea además que la capacitación en habilidades comunicacionales debe incorporarse como un elemento en formación continua que favorezca el desarrollo profesional, permitiendo entregar un servicio de mejor calidad. Entonces, en general, lo que vamos a ver hoy día de este manual es la definición de la consejería, eh, cuáles son las partes del proceso, el análisis como una relación de ayuda, incorporando elementos de la comunicación humana, la consejería en alimentación, actividad física y en tabaco, y la evaluación de la misma. Entonces, la consejería se va a definir ya como una relación de ayuda establecida entre el profesional y el usuario, con el fin de mejorar o promover la salud del mismo a través del fomento de su capacidad de tomar decisiones respecto a su salud y actuar en consecuencia. Es fundamental conocer que el éxito de la consejería va a depender de la participación voluntaria del usuario. La consejería además se puede aplicar en diversos ámbitos de la salud. Los principales ámbitos de aplicación apuntan a reducir el impacto emocional
de los usuarios frente a situaciones de crisis o factores de riesgo, generar espacios de comunicación, fomentar la adherencia y facilitar la percepción de los propios riesgos y adopción de las prácticas más seguras de la prevención primaria o secundaria. Finalmente, el que a nosotros nos importa es favorecer la adopción de estilos de vida saludables. Estas intervenciones además se realizan en temas tan diversos como el cambio de hábitos alimenticios, el uso de preservativo para sostener relaciones sexuales, dejar de fumar, promover el ejercicio físico y otros que permitan al usuario una aproximación hacia estilos de vida más saludables. El proceso de la consejería, cada una de estas etapas requiere la aplicación de técnicas y habilidades con fundamentos teóricos provenientes de la teoría de la comunicación y las vertientes cognitiva-conductual. Por ejemplo, consejería en TTT. Después tenemos el diagnóstico, cuál es la meta, cuáles van a ser mis factores a abordar, qué acciones se van a definir en conjunto y el seguimiento. Entonces, primero dice recordar la comunicación centrada en el usuario, equilibrar las motivaciones del poder, el logro y la afiliación, y apuntando al fomento del control y la toma de decisiones. Entonces, el primer punto a considerar en la consejería es la definición de la conducta que queremos influir, para no perder de vista el objetivo. En el caso que yo detecte algún problema psiquiátrico o psicosocial de base, es conveniente derivar a mi usuario, paciente, a otro profesional que pueda abordar la situación. O sea, si es algo que ya escapa de mi tema, pero yo sé que hay otro profesional que lo puede ayudar, realizar la derivación correspondiente. Por ejemplo, si se está realizando consejería para promover el uso de métodos anticonceptivos y se descubre una situación de violencia intrafamiliar o se sospecha de una depresión, el prestador a cargo de la consejería debería derivar a otro profesional para que aborde esto, ya que esto está fuera de mi ámbito de especialización. Se debe efectuar el diagnóstico respecto a la disposición a modificar la conducta por parte del usuario. Esto dado que no todos los usuarios presentarán la misma motivación para efectuar un cambio. Es por esto que nosotros ya vimos, ¿cierto? Este modelo de Prochaska se llama modelo transteórico de las etapas de cambio. Esta autora además indagó las causas por las que las personas suelen ser reacias a modificar sus hábitos, aun cuando estos dependan de factores aparentemente bajo su control. O sea, cada uno decida qué comer, ¿cierto? Yo controlo qué como, pero independiente de esto, me cuesta cambiar. Descubrió que la oferta de los programas de salud se orienta a la acción, es decir, al cambio conductual de inmediato, sin adecuarse a las necesidades de cada uno de los usuarios, puesto que las personas, antes de cambiar, pasan por una serie de etapas las que te predisponen en mayor o menor grado al cambio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que se identificaron estas 5 etapas que las personas pueden estar respecto a la determinada conducta en relación a su salud. Entonces acá teníamos, ¿cierto?, la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y la mantención. Entonces nosotros esto ya lo vimos, la diferencia. Para que un programa de modificación de hábitos de vida sea exitoso, Prochaska sugiere que una persona debe pasar por todas y cada una de estas etapas que las separan de la acción, efectuando una intervención por cada etapa, partiendo por la etapa en la que la persona se encuentra. Respecto al diagnóstico inicial de la consejería, junto con obtener información que indique la etapa del cambio en la que se encuentra el usuario, a través de la entrevista inicial, también se deben determinar los factores personales, valores, creencias, costumbres, medio familiar, que explican que la persona se encuentra en determinada etapa, de modo que el prestador comprenda al usuario y considere estos factores para motivar su cambio. Y vamos a encontrar acá este modelo precede.
Este modelo precede, desarrollado por Green, otro autor, entrega elementos para organizar este sondeo. Este autor considera que al momento de comprender la conducta del usuario hay 3 tipos de factores a considerar, que junto con permitir contar un diagnóstico de la situación, entregan claves respecto a los ámbitos en los que debe y puede intervenir el prestador. Estos factores son factores predisponentes. Son aspectos internos del sujeto que inciden en su motivación para realizar la conducta que se busca promover, ya sea la información con que cuenta, las actitudes, la percepción del riesgo y sensación de eficacia para realizarla, así como los valores y creencias en torno a las prácticas sobre los que se busca influir. Luego tenemos factores facilitadores, que se refiere a las facilidades que existen para que la persona realice la conducta una vez que está motivada a realizarla, apuntando hacia las habilidades que tiene para efectuar la conducta y para influir en su entorno, de modo de disminuir las dificultades o amenazas para llevarla a cabo, como también a la existencia y accesibilidad de recursos y servicios que faciliten su realización. Reforzantes son los elementos posteriores a la realización de la conducta que constituyen premios o sanciones para la persona provenientes de otras personas significativas y o del logro de beneficios físicos o recompensas tangibles. Green sostiene que es necesario actuar primero sobre los factores predisponentes, de modo de lograr que la persona quiera efectuar un cambio. Luego sobre los facilitadores, de modo que la persona se sienta capaz de efectuar el cambio, para finalmente concentrarse en los reforzantes que hacen que la persona se sienta recompensada por haber efectuado un cambio. Integrando este modelo al anterior, se observa que las personas en etapa de precontemplación o contemplación requieren una intervención focalizada en los predisponentes. Los que se encuentran en preparación, además de potenciar los predisponentes que favorecen la conducta, requieren la identificación de facilitadores para efectuar su plan de acción, así como prever los reforzantes de modo de utilizarlos a favor de la conducta que se promueve al momento de iniciar la acción. Durante la acción y la mantención, el énfasis se sitúa en los reforzantes de la conducta, o sea, mi recompensa en base al cambio. Acá tenemos, ¿cierto?, en qué etapas, qué factores nosotros vamos a considerar. En precontemplación y en contemplación, los predisponentes. En preparación, potenciamos los predisponentes, identificamos los facilitadores y vamos a prever los reforzantes. En acción, utilizar los reforzantes, y en mantención, énfasis en los reforzantes. La extensión y profundidad de este sondeo depende del factor tiempo. Sin embargo, es un paso imprescindible para motivar un cambio de conducta en relación al estilo de vida del usuario a través de la puesta en práctica de un modelo de comunicación centrado en el usuario que permita establecer una relación de ayuda efectiva. Durante la realización de este diagnóstico, en conjunto con el usuario, se debe lograr una definición común del problema. O sea, acá tenemos, ¿cierto?, cada una de las etapas y qué parte, cuál va a ser la meta de nuestra consejería. Entonces, al inicio, como vamos a tener un desinterés y una falta de conciencia, vamos a sensibilizar respecto a la necesidad y beneficios del cambio de conducta. En contemplación, motivar el cambio de conducta. En preparación, incentivar el desarrollo y ejecución de un plan de acción. En acción, reforzar estas habilidades
para afrontar el riesgo de caídas, y en mantención, monitorear los logros y retomar el proceso de cambio en caso de recaídas. Entonces, el profesional debe facilitar el proceso de toma de decisiones del usuario en cuanto a tomar la decisión de emprender a una acción en específica y a la forma de llevar a cabo esta acción a través de un plan estructurado. Este proceso, en muchos casos, tomará más de una sesión de consejería, considerando que muchos usuarios aún no se encuentran preparados para un cambio de conducta. Las actividades de seguimiento, además, una vez que la persona ha iniciado un plan de acción para modificar su conducta, se detallan en el apartado al final, ¿cierto?, de consejerías de actividad física y comunicación. Entonces, también nosotros vimos este tema muy importante de la comunicación efectiva, ¿ya? Y, ¿cierto?, va a haber un modelo vertical y un modelo horizontal. Entonces, el modelo vertical, yo como profesional miro hacia abajo, ¿cierto?, a mi usuario, me impaciento, lo reprendo, minimizo la situación y las preocupaciones del horario. El abordaje es más bien darle instrucciones. Mientras que en el modelo horizontal de comunicación, la recepción es con calidez. Las intervenciones son preguntas abiertas. La hipótesis diagnóstica va a ser el reconocimiento de las preocupaciones del usuario. O sea, yo sé que a usted le preocupa el manejo, el control metabólico de su diabetes. Por esto mismo, vamos a realizar ciertos acuerdos que le permitan mejorar su alimentación y de esta forma los estilos de vida saludables. Luego tenemos acá, ¿cierto?, la comunicación. También, ¿cierto?, en el modelo vertical, ¿cierto?, el poder de la relación se distribuye desigualmente, suele despertar resistencias en el usuario. Si el usuario percibe que la definición del problema fue impuesta, su motivación para emprender un cambio de conducta disminuye. Este modelo vertical suele traducirse en una serie de obstaculizaciones para la comunicación efectiva. O sea, si yo me impaciento, si estoy constantemente retando al paciente, si no lo escucho y si además le impongo ciertas instrucciones. Entonces, en general, ¿qué cosas son las que yo debo eliminar? ¿Cierto? Esta creencia de que los demás deben pensar igual que yo. Eso es, no puedo pensar eso como profesional nutricionista. El respeto, sacar las etiquetas sociales, eliminar, ¿cierto?, la atención selectiva, tener una escucha activa durante toda la consulta, la empatía, ¿ya? También el lenguaje no verbal que sea coherente a lo que el paciente me está hablando y en forma respetuosa. Iniciar también la comunicación sin el tiempo ni disposición. Cuando hicimos el role-playing, ¿se acuerdan? El nutricionista que estaba todo el rato contestando el teléfono, viendo la hora, ¿ya? Considerar los elementos contextuales, espacio, iluminación, temperatura, silencio, ¿ya? Interpretar los mensajes de otros a partir de las creencias personales, ¿ya? El respeto, la atención, escucha y la empatía. Las muletillas también, hay algunos tienen muletillas. Generalizar también, ¿cierto? Y repetir conductas anteriores, ¿ya? Preguntas que obligan al otro a justificarse permanentemente. ¿Por qué? ¿Por qué come eso? ¿Para qué come eso? ¿Ya? ¿Por qué no hace deporte? ¿Ya? También, ¿cierto?, es importante ya la definición compartida por parte del prestador y el usuario respecto al objetivo que se pretende lograr. Si el usuario percibe que el prestador ha definido previa y unilateralmente este objetivo, su interés por alcanzarlo disminuirá. O sea, si yo llego y le paso una pauta que yo ya tengo impresa antes de que el paciente entrara, ¿ya? Este interés por alcanzarlo va a disminuir, ya que no es un acuerdo, sino que es una imposición.
Acá tenemos algunas técnicas de escucha reflexiva, ¿ya? Repetir literalmente la última frase o palabra que el usuario dijo. Refraseo, ya alternando un poco la orden de las palabras según lo que el paciente dijo. Silencio indica la comprensión y aceptación por parte del profesional hacia el usuario cuando son utilizados oportunamente y no hay una angustia por parte del profesional. Paráfrasis, se dice algo que el usuario no dice explícitamente, pero se incluye en su discurso. Ejemplo, veo que está buscando algún tipo de solución a esta situación, pero le ha resultado difícil. Señalamiento emocional, se señala la emoción que se cree que el usuario manifiesta en el momento o en la relación de experiencias pasadas. Ejemplo, me da la impresión de que ha venido sintiéndose un poco incómodo con los reiterados exámenes. Ya si un paciente, por ejemplo, está con una maquinita de Doppler, ¿cierto? Que a veces nos toman la presión y tiene que estar con esta maquinita todo el día, 24 horas. Entonces el paciente está como un poco aburrido con esta máquina que suena un pito cada cierto tiempo. Entonces tratar, ¿cierto?, de entenderlo en el caso que necesita, ¿ya? Luego tenemos la consejería en vida sana, ya que va orientada principalmente al consumo diario de frutas y verduras, a la actividad física, a la cesación del consumo de tabaco, ¿ya? Y acá tenemos algunas partes del proceso, ya donde el paciente, donde se va a encontrar en cada una de las etapas. Por ejemplo, en precontemplación no consume frutas ni verduras, no le interesa hacerlo. En contemplación no consume frutas ni verduras, cree que debería hacerlo, pero no se decide. En preparación no consume frutas ni verduras, pero quiere empezar a hacerlo. En la acción ya partió por consumir frutas y verduras, tal vez no tantas como se le recomendaron, pero pasó de 0 a 2. Eso ya es un avance. En mantención lleva 6 meses consumiendo la cantidad recomendada de frutas y verduras. Luego, en actividad física, tenemos que no hace ejercicios, ya, ni le interesa. No hace ejercicios, ya, por 30 minutos, 3 veces a la semana, aunque cree que debería hacerlo. En preparación, no hace ejercicios, ya, pero quiere empezar a hacerlo. En acción, hace ejercicio 30 minutos, 3 veces por semana o más. Mantención. Lleva 6 meses haciendo ejercicios 30 minutos al día, 3 veces por semana, ¿ya? Ahora, en el área del tabaco, ya tenemos acá, el paciente en precontemplación tiene el hábito de fumar y no le interesa dejarlo. En contemplación tiene el hábito de fumar, cree que debería, pero no se decide a intentarlo. En preparación tiene el hábito de fumar y está decidido a intentar dejarlo. En acción ha dejado de fumar hace menos de 6 meses. Y en mantención no ha fumado desde hace 6 meses o más. Se fijan las diferencias en cada uno de los etapas del proceso. También es importante sondear los factores psicosociales que explican que la persona se encuentre en cada una de las etapas. ¿Qué factores tiene predisponentes? ¿Cuáles facilitadores? ¿Y cuáles son los reforzantes? Cuando la persona se encuentra en la etapa de precontemplación respecto a efectuar estos cambios, el sondeo apunta a detectar estas barreras para esa conducta en los distintos ámbitos relevantes. Tenemos algunas de las preguntas para realizar en fase de precontemplación. Por ejemplo, la información con que cuenta la persona es precisa, conoce los efectos que puede tener en su salud su tipo de alimentación, valora el tener una alimentación que favorezca su salud, ¿qué significado tiene para la persona la alimentación? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? ¿En qué condiciones coma? ¿Quién prepara sus alimentos?
puede decidir qué alimentos consumir o es otra persona quien toma esas decisiones. Entonces eso se aplica para los niños y para los adolescentes en general, que viven con su madre, su papá. ¿Tiene alternativas a la hora de elegir qué alimentos consumir normalmente en su lugar de residencia o trabajo? ¿Qué beneficios o logros obtiene a partir de mantener sus hábitos de alimentación? ¿Qué molestias le produce mantener ese tipo de alimentación? Ahora, en la fase de contemplación. ¿Ha intentado previamente modificar sus hábitos de alimentación? ¿Cómo han sido esas experiencias? ¿Qué beneficios imagina que puede obtener si adopta hábitos de alimentación más sanos? ¿Cuáles cree que serían las dificultades que tendría que enfrentar, tanto propias como en su medio? Entonces acá tenemos ¿cierto?, la definición de una meta en común. Lo más probable es que nuestro paciente se va a encontrar en una fase de precontemplación o en contemplación respecto a las conductas propias del estilo de vida saludable. Aún no se encuentra preparado para la acción, por lo tanto, en ambos casos, la meta de intervención es sensibilizar y adquirir conciencia del problema. Entonces, en la fase de precontemplación vamos a buscar crear conciencia en los usuarios de los beneficios de determinada conducta, ayudándolos a identificar los beneficios que tienen importancia para esa persona en específico. Se entrega información sobre hábitos saludables, riesgos y daños que puede provocar el no tenerlos. Al término de la reunión, se debiera lograr al menos el reconocimiento de un problema que podría afectar a su salud en el sentido del tipo de alimentación, la falta de actividad física o consumo de tabaco, resaltando la contraparte positiva que se refiere a que podría mejorar su calidad y expectativas de vida a partir de hábitos saludables. Es posible que en la siguiente sesión vuelva en estado de contemplación o bien que durante la primera entrevista se detecte que se encuentra en esa fase. Luego, en fase de contemplación, se entrega información más detallada, se refuerzan las razones para cambiar, se señala los riesgos de no hacerlo, se aclaran dudas, identifican barreras, proponiendo estrategias para superarlas. Se debe escuchar activamente y no imponer. Acá tenemos algunas inquietudes del usuario y qué respuesta le podríamos dar. Un paciente que dice, disfruto lo que como ahora, tendría que dejar de comer mis alimentos favoritos. No sé qué le podríamos decir. Aunque adoptar un estilo de alimentación con menos grasa significa que debe hacer algunos cambios en su forma de comer, no tiene por qué dejar de comer todos los alimentos que le gustan. Puede que tenga que reducirlos y en algunos casos buscar alternativas. ¿Se fijan la diferencia del abordaje, cierto, con este tipo de respuestas? O sea, yo no le cierro la puerta absolutamente. Le digo, puedes buscar alternativas y reducirlos. Otro paciente dice, no sé cómo encajar los alimentos con pocas grasas en mis comidas. No sabe. ¿Qué le puedo explicar yo? La clave está en pequeños cambios y poco a poco. Puede partir comiendo el mismo tipo de alimentos, pero modificar la forma en la que los prepara. En lugar de fritos, al vapor. Y cuidar o disminuir el tamaño de las porciones. No sé qué alimentos usar para no consumir mucha grasa. Hay que dejar muchas cosas. Le puedo explicar, parece complicado al principio, pero cuando aprenda algunas ideas básicas y se vaya fijando en lo que come, vaya leyendo las etiquetas, le va a resultar más fácil elegir alimentos. No tengo tiempo. Comprar y preparar comida con mucha grasa es mucho trabajo. Yo le puedo responder, es fácil aprender a preparar comida con poca grasa.
Cuando encuentre algunos de estos alimentos que le gusten, le resultará aún más fácil. También le puedo decir yo que puede dejar los alimentos preparados un día de la semana y luego guardar, ¿cierto?, para el resto, ir dejando, ¿cierto?, cada uno de ellos en sus tuppers. Otro paciente puede decir, yo como mucho fuera de casa y en general los restaurantes no tienen menús saludables. Le puedo decir, aprendiendo algunos trucos e ideas, le va a resultar muy fácil elegir alimentos adecuados al comer afuera. Y yo puedo empezar a explicarle el tema de las verduras, del libre consumo, de las proteínas, de los alimentos que aportan hidratos de carbono. Otro paciente puede decir, yo no soy quien compra y prepara la comida. En este caso conviene que la persona que se hace cargo de esto participe en la consejería. En la fase de preparación, se ayuda a llevar a cabo la acción desde la planificación en que se establecen metas específicas. Se definen acciones y plazos. Se identifican recursos y personas que pueden ayudar a llevarlo a cabo. Se estimula la autoconfianza. La persona que está en preparación para el cambio puede tener prevista alguna línea de acción. Por lo tanto, se debe negociar un plan de cambio realizando un análisis de los recursos y apoyo necesario. Una vez establecida una meta realista. ¿A cuánto piensa reducir las sopaipillas que usted come? Una vez a la semana, solo los domingos. Otra pregunta. ¿Le gustaría dejar de comer sopaipillas en un tiempo más, consiguiendo que quiere mantener la línea? Sí, pero no creo que pueda de una vez. ¿Qué le parecería empezar comiéndolas solo 3 veces por semana, una vez al día, reemplazándolas el resto del tiempo por fruta durante 2 semanas? Después puede dejarlas solo para un día a la semana, por ejemplo el domingo, ¿ya? Es recomendable entregar información escrita de apoyo al usuario en caso de que sea comprensible para ésta. Ejemplo, ¿qué alimento le recomiendo? Tamaño de las porciones, recetas, formas de preparación. A partir de los obstáculos identificados en la fase de diagnóstico de la situación, se deben prever formas de afrontarlos o evitarlos, ya sea proponiendo conductas alternativas, identificando las personas e instancias de apoyo existentes para llevar a cabo su plan. Esto es igualmente recomendable para los efectos que puedan resultar desagradables al comienzo del cambio de hábito. Además, es fundamental hacer visibles los beneficios que el usuario irá experimentando paulatinamente con la adopción de un cambio de hábito, los cuales constituirán refuerzos de su conducta. También se pueden programar otras formas de refuerzo ante los logros que al usuario le resulten gratificantes. Ahora en la fase de seguimiento y mantención. Para evaluar el logro de una persona que inicia un plan de acción, se pueden medir indicadores en los controles a los que esta persona deba asistir. En caso de no tratarse de una persona que requiera controles, se puede monitorear el avance a través de llamadas telefónicas o visitas domiciliarias. En la fase de acción, voy a identificar, destacar logros, valorar los esfuerzos, identificar las motivaciones que la persona tiene, identificar nuevas situaciones o posibles riesgos de caída. En caso de recaída, ¿qué le pasó cuando comenzó a comer papas fritas otra vez? ¿Cómo se sintió cuando empezó a trotar? Cuénteme más de la situación en que encendió un cigarrillo otra vez. Luego, en la fase de mantención, vamos a resaltar el logro en cuanto al avance en relación a las metas planteadas en el plan de acción. Voy a identificar situaciones de riesgo de recaídas y además idear estrategias para evitarlas o resolverlas de modo similar a la sesión de control descrita previamente.
En esta fase, el contacto con el usuario disminuye en frecuencia. O sea, al inicio lo podemos ver cada 3 semanas, una vez al mes. Y en esta fase ya puede ser cada 2 meses, ¿ya? En caso de ser un usuario que asiste a controles, en esta instancia se puede efectuar el seguimiento, ¿ya? Es probable que la conducta adoptada se haya convertido en un hábito de vida. Sin embargo, si se produce una recaída durante la fase de mantención, y lo cual puede ser esperable, se debe retomar el proceso. Acá tenemos al finalizar algunos anexos de observación del paciente. Para evaluar a profesionales facilitadores, cuestionario para los usuarios en consejería, cómo se sintió, algunas partes del diseño pragmático. ¿Qué es el diseño pragmático? Va a ser una atención sistemática e individual que reconoce al usuario el papel de protagonista o conductor en la adopción de conductas saludables, actuando el profesional como facilitador del proceso de toma de conciencia, decisión y actuación de la persona. El propósito va a ser promover estilos de vida saludable, especialmente en alimentación, actividad física y cesación del consumo de tabaco. El objetivo es establecer una relación de apoyo que favorezca la toma de decisiones sobre la necesidad de adoptar estilos de vida saludables. Apoyar el desarrollo de un plan de acción sobre la adquisición de estilos de vida sana y fortalecer estilos de vida sana que presente el usuario. Las acciones van a ser evaluar los hábitos de vida saludable, ingesta frutas, verduras, actividad física, hábito tabáquico, realizar refuerzos positivos de los hábitos saludables que presenta el usuario, establecer en qué etapa de cambio se encuentra el paciente frente a los hábitos no saludables, determinar factores psicosociales que favorecen u obstaculizan la adopción de hábitos saludables. Indicar los riesgos que se relacionan con los hábitos no saludables que presenta el usuario, señalar beneficios asociados a la adopción de hábitos saludables, apoyar al usuario en la definición de un plan de acción de cambio de hábitos según la etapa de cambio en que se encuentra, evaluar el plan de acción a corto y mediano plazo según la evaluación y cumplimiento del plan, y analizar las causas de retroceso y retomar el proceso. Acá tenemos para ver en qué etapa de cambio se encuentra el paciente y las referencias. ¿Dudas que tengan, chiquillas? No, profe, todo súper claro. Ya, les voy a enviar un documento ahora para que trabajemos. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien, chiquillas. Un abrazo. Igualmente, profe. Igual, para que te Profe.